No. ¿Saben la dinámica de un remate? Se pone un objeto. Siempre tengo cosas en el bolsillo, hoy no. Dice, esta tablet. Y empiezan las posturas a ver cuánto van a pagar esa tablet. Entonces, Luca puede decir, yo doy 10 pesos. Y Tommy va a decir, no, yo por 20 me lo llevo. Y así el precio va subiendo hasta que el valor de la tablet llega a un tope que no vale la pena comprarlo más. El valor de ese producto lo va a poner la persona que está comprándolo. Hay cosas que tienen más valor y hay cosas que no tienen valor. Por ejemplo, si yo decido vender esta tablet, no creo que le saque más de 1.000 pesos porque está muy rota. Ahora, ¿yo puedo pretender vender esa tablet a 10.000 pesos, a 10 millones de pesos? No. Eso es algo que en la cabeza nuestra no entra. Y menos entraba en la cabeza de la gente de Corintios. Vamos a ir todo el mundo de Corintios. Los corintios era una ciudad que se caracterizaba por su comercio y por sus templos, digamos. Era el centro, la capital de su época, podríamos decir. Es como Las Vegas de hoy en día. Era un desastre. Había lugares donde se adoraba a todo tipo de dioses, donde se hacían orgías, donde se presentaban rituales de todo tipo, tanto sacrificios como sexuales, dentro de lo que es para adorar a ciertos dioses. Y ahí está metida la iglesia que Pablo le va a escribir en Corintios. Aparte de esto, tenían muy afilado o muy a mano el concepto de cuánto vale algo, porque eran en principio comerciantes. Ahí llegaban todos los productos y ahí se vendían todos los productos. Entonces era normal que ellos supieran comprar y vender. Vamos a Corintios, como le dije, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, para ver una compra que no vamos a entender. ¿Todos llegamos? Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Por qué no son dueños? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Recién dijimos que mi tablet no vale más de 2.000 pesos. Y a los ojos de Cristo, pensemos cuánto vale nuestra vida, o es lo que vamos a hablar en un ratito. Y es una compra que no vamos a entender nunca. ¿Por qué Cristo nos compró? ¿Por qué pagó ese precio? Vamos a ver un poquito cuál fue el precio que pagó, que muchas veces lo hacemos un poco más romántico y no vemos la claridad o el verdadero precio que tuvo que pagar. No valoramos lo suficiente tal vez su sangre, su vida. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero el versículo 19, antes de pasar al 20, decía algo muy importante. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son sus dueños? Y eso nos molesta un poco. Pensamos o tendemos a pensar que nosotros somos nuestros dueños y que tenemos la posibilidad de hacer lo que se nos venga en gana, porque somos nuestros dueños. Y dijimos, bueno, yo soy dueño de mi cuerpo, Dios, a través de Cristo, me ha dado su espíritu, entonces ya soy salvo. Entonces, como soy salvo, ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Y malversamos libertades que no tenemos en Cristo. Es normal escuchar a personas que decir, seguí tu propio corazón. Hacé como te parezca que seguramente es la mejor versión de vos mismo. Y hace un par de semanas compartí en una alabanza de que no valemos nada. Porque Cristo dice, Pablo a través de la carta, en los primeros capítulos, dice que Dios eligió lo vil y menospreciado de este mundo. 1:27, 26. No es que nos eligió porque seamos buenos, porque vayamos a hacer cosas mejores. Nos eligió porque no valíamos nada. Para mostrar al mundo de que Él se exalta a través de nosotros. Y tenemos la idea de que, bueno, como la Biblia y todas estas cosas se escribieron hace tanto tiempo, está desactualizado.
y tenemos que mostrarle a Dios cómo ingresar al siglo XXI, porque Dios no entiende de esta nueva modalidad, de este nuevo siglo. El Dios de los tiempos no entiende este mundo. Y le presentamos mejores ideas. Y puedo entender de que una persona que no conoce a Dios quiere tener mejores ideas que Dios. Pero no puedo entender que personas que dicen conocerle quieran tener mejores ideas que Dios. Hace poquito encontraba un anuncio de una iglesia donde enseñaba coaching para relajarse, para técnicas de meditación, para no estresarse. Y quiero que me acompañen, pensando en esto, a Juan 14, 22. Vamos a pasear un poco por la Biblia, de lado a lado. Del 22 al 27 dice lo siguiente. Preguntaba Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mi palabra, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y escuchen este versículo: la paz les dejo, mi paz les doy, y no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y no tengan miedo. Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, personas que, por lo menos en la mente de Jesús, sabía que iban a sufrir persecución y muerte por su causa. Y le está diciendo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no es como la de este mundo, en donde con una técnica de relajación sentís que estás en las nubes y te olvidas de tus problemas. Jesús, cuando le estaba entregando esta paz, le estaba diciendo que el creador del mundo, el sustentador de la vida, los iba a estar acompañando, de que no estaban solos, de que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a estar sellando esa promesa, ayudándole en todo momento. ¿Por qué muchas veces tendemos a buscar una paz fuera de la de Cristo? ¿Por qué tendemos a tener mejores ideas si 2 versículos anteriores dijo: ¿cómo vamos a confirmar de que te vas a manifestar a nosotros? Y muy simple: van a escuchar mi palabra y me van a hacer caso. Y los que no me hacen caso es porque no me conocen. Y es complicado cuando tenemos una speech de cristiano y sabemos cómo hablar como cristianos, pero no conocemos a Cristo. Porque nos gusta la filosofía de vida, vamos a decir, del Jesús hippie, que ama a todo el mundo, de que no va a castigar a nadie. Y nos olvidamos de que Él exige obediencia. Y para poder obedecerle, exige que estudiemos su palabra. Sería hermoso poder sentarnos como en el Sermón del Monte y escuchar directamente a Jesús hablar. Pero eso ya pasó hace 2000 años y nosotros nos quedó las palabras y los relatos que se escribieron. Si creemos que Dios es Dios y que esta es su palabra, entonces no nos queda otra que humillarnos ante esta realidad, estudiarla y obedecerla. En el Salmos 4, un salmo que desde chiquito, desde la escuelita dominical, me quedó marcado porque de chiquito era muy miedoso. Le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los perros, le tenía miedo a todo.
Y un día una seño del escuelito me hizo leer este salmo y me lo hizo aprender de memoria. Y hasta el día de hoy me lo acuerdo. Dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que el de tener trigo, vino y vino en abundancia. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A palabras de hoy, ¿es nuestra alegría en el Señor más grande que los ceros que tenemos en la cuenta? ¿Es nuestra alegría en el Señor más grande que el auto que tenemos y que no podemos cambiar? ¿O que renegar con los políticos todos los días en Argentina? Acá dice que puedo vivir confiado, porque la alegría que me da el Señor es más grande que mis problemas. Vamos a Tito. Les dije que íbamos a pasear un rato por la Biblia. Porque es importante que quienes entienden que el Señor es nuestro dueño y que Él es nuestra paz y que en Él podemos vivir confiados, también entendamos lo que Tito 2, 11 al 14 está queriendo decir. Y empiezan los problemas de tener una sola mano. Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice un pueblo propio. Otra vez nos está diciendo de que somos de Él. Y el versículo 15, dice, habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tal vez hay un montón de discusiones que no vale la pena tomar. Durante mi juventud, más joven todavía, tomé un montón de discusiones que no valían la pena. Pero acá Tito te dice, estas discusiones sí valen la pena tomar. Que todo el mundo, y sobre todo quienes dicen conocer al Señor, entiendan que Cristo es Señor en toda su manifestación de la palabra. Si Él es Señor, es soberano. Y no podemos discutir contra esa realidad. Y Tito te dice, no lo dice Tito, implícitamente tal vez, las otras discusiones no valen la pena. Olvídate las otras discusiones. Ahora, si tenés que defender a Cristo, su señorío, hacelo con toda la autoridad que la palabra de Dios te da. Y volvemos otra vez, y soy repetitivo en lo mismo siempre. ¿Cómo vas a defender a Cristo si no conoces su palabra? Si no la leemos y estudiamos, corremos el terrible peligro de traernos cualquier buzón. Entonces, no, porque en mi iglesia no se predica bien. La principal responsabilidad, hermano, es sentarte las horas que sea necesario, el tiempo que tengas disponible para estudiar vos la palabra. En la iglesia se debería predicar alimento fresco, es cierto. Pastos verdes, es cierto. Pero si vos no te estás alimentando, la principal responsabilidad es la tuya, no la de tu pastor. Romanos 12 nos dice de que, vayamos a Romanos 6, mientras le comento qué dice Romanos 12, de que tenemos que presentar nuestra vida como un sacrificio vivo. Mientras uno está vivo, la característica de estar vivo es accionar, es pensar, es hablar. Y a esto es a lo que apunta, creo que Pablo en su mayoría de sus cartas.
tenés que tomar decisiones. Saber que si esto va por acá, tenés que seguirlo, y si esto no va por acá, tenés que cortarlo. Muchas veces se romantiza el cristianismo y hasta dicen que es una vida color de rosa. Y lo es, si tenés tus ojos bien puestos, si amas al Señor sobre todas las cosas, si priorizás de forma acorde a lo que su palabra pide que priorices. Te va a costar mucho menos, pero no quiere decir que no vas a tener que dejar cosas atrás, que no vas a tener que esforzarte por alcanzar otras cosas. Y el problema más grande, yo creo que es nuestro orgullo. Y no entendemos o no nos gusta reaccionar a las verdades que vamos a leer ahora en Romanos 6. Romanos 6, 16. Dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlos como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, han llegado a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presentan sus miembros para servir a la justicia. Y otra vez se romantizó el cristianismo y cambiaron una palabrita que es clave en 2 versículos y en muchos más en la Biblia. Pero acá el versículo 18 dice, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser esclavos para justicia. Y después dice que presenten sus miembros, otra vez, para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Y otra vez acá, no somos siervos de Dios. Somos esclavos de Dios. Y un esclavo no tiene voluntad. A un esclavo le decían, cava un pozo y cavaba un pozo. Bueno, ahora llenalo y lo llenaba. Porque no tenía voluntad. Este esclavo se sometía en la antigüedad a la voluntad de su dueño y lo que decía su dueño era lo que él tenía que hacer. Si ha habido infinidad de esclavos que se han sometido a dueños malos, arrogantes, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto someternos a la voluntad de un Padre amoroso que busca nuestro bien? Entonces vimos en principio que no somos nuestros, somos parte de algo más grande, somos parte de esta iglesia que está armando el Señor, de este pueblo que compró para sí mismo. Y ahora, como casi consecuencia de eso, vemos que no tenemos voluntad, sino que nuestra voluntad debería ser la de nuestro Padre. Y esto no nos gusta, porque nosotros como personas caídas que somos, ambicionamos otras cosas. Queremos buscar, de alguna manera, darle una palmadita a Dios, decirle gracias por todo, pero de ahora en más mando yo, hago lo que a mí me parece. No nos gusta sufrir las consecuencias que conlleva ser cristiano fielmente. Muchas veces se nos va a perseguir. No, como decía, en este país todavía no se nos persigue militarmente. A ninguno, creo, han metido preso por ser cristiano en Argentina.
Pero cuán atacada es nuestra moral y nuestra autoestima, tratándonos de tontos, de que desperdiciamos nuestro tiempo, nuestra vida. Y uno quiere decirle, no, el equivocado sos vos. Te estás yendo al infierno, hermano. Y como vos sos el loco, no te escuchan. Y muchas veces tenemos esta vergüenza de decir que somos cristianos por esta carga que nos hacen. Pero les recomiendo leer un libro que nos ayuda muchísimo a dejar de pensar así. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, tomo 1 y tomo 2. Creo que tiene 100 historias cada libro de personas que le pasaron realmente mal. Personas que las golpearon hasta morir. Personas que murieron de hambre. Personas que vieron a todos sus amigos cómo le pegaban un tiro hasta que llegaba su hora y lo fusilaban también. Eso es sufrir por Cristo. Estamos realmente cómodos en Argentina. Tenemos una persecución moral, es cierto. Una persecución ideológica, es cierto. Pero lo máximo que te vas a bancar es un fanático, tratándote de extremista o algo así. Tu vida no corre peligro en Argentina. Y todavía tu libertad tampoco. Entonces, ¿qué nos aleja tanto de abrazar los principios cristianos? En 2 Corintios 15, 14 y 15, vamos todos para allá. 5, 2 Corintios no tiene 15. Me estaba inventando una Biblia, perdón. 5, 14 y 15, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y Él murió por todos, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y acá Pablo deja la idea como si fuera un trabalengua, pero esta idea es la misma que vuelve a repetir y dice que tomo mi vida y le considero basura, si con eso puedo servir a Cristo. Y que para mí morir es ganancia porque me voy al cielo con mi Padre. Pero qué ganas de vivir que tengo para poder servirle. Parafraseado, es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió. Tenía ganas de quedarse a servir, pero sabía que la gloria celestial era mucho más linda. Morir no le era una carga. Si vemos a Pablo escribiendo antes de morir, notamos que no le pesaba. Si vemos a Pedro escribiendo antes de morir, no le pesaba. Porque era consciente de que cualquier cosa en este mundo era insignificante. Y en una carta lo dice, cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier problema que tengas en este mundo, es insignificante comparado con la gloria venidera. Pero me van a matar, es insignificante. Es más, es ganancia, te dice. Insisto, estamos lejos de una persecución así en Argentina, creo. Pero qué lindo poder pensarlo de esta manera. Un par de capítulos más adelante, Pablo en la misma carta, 12:14, dice, ya estoy dispuesto a visitarlo por tercera vez y tampoco esta vez le será una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, sino los padres los que deben juntar tesoros para sus hijos. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Y acá vemos el corazón de un pastor hermoso.
Dice, que está diciendo a la misma iglesia, no importa cuán poco me amen, si yo puedo hacer que ustedes amen al Señor. No me importa gastar lo que tengo y aún gastar mi vida en lograr este objetivo. Y el problema es que muchas veces nos queda pesado hoy en día, asistir a una reunión de oración, que es un punto vital para que la iglesia funcione. O a la hora de buscar personas comprometidas en el servicio, encontramos una juventud muy apática. Igual, hablo en general, no se me ofendan jóvenes de esta iglesia. Del compromiso. No, pero me tengo que recibir primero. Y cuando te recibas, ¿qué? Tenés que buscar trabajo y hacer 3 doctorados. ¿A qué edad vas a servir? ¿A los 45 años? Cuando tengas hijos y tengas que dedicarle tu tiempo a tus hijos. Pablo la tenía clara también en este sentido. Gastarnos a nosotros mismos es un beneficio para la obra del Señor. Entender que somos un engranaje. Si alguien conoce algo de mecánica, saben que 2 engranajes, por el movimiento, por el uso, con el tiempo, los dientes van a terminar gastándose tarde o temprano. No importa qué tan lubricados estén los engranajes, esos engranajes tarde o temprano se gastan. ¿Por qué? Porque fueron usados. Y qué linda que nuestra vida pueda ser usada y que se gaste, y que lleguemos a viejo con las rodillas hechas bolsa por caminar con los preadolescentes en la montaña y explicarle en el camino un montón de cosas. El Señor espera mucho de nosotros. Exige mucho de nosotros. ¿Y por qué exige tanto? Vamos a Romanos. Perdón, es un libro que me gusta mucho, Romanos. Volvemos a cada rato. 5, 6 al 10. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en la sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y acá vemos el porqué. El Señor exige mucho de nosotros porque pagó un precio increíble. Un precio que aunque tarde 4 horas tratando de explicar, me quedo corto. El dueño de todo, quien sostiene tu vida, la mía y de quienes se rebelan contra Él también. Decidió pagar con su vida. Y no de una forma simplista, de decir, bueno, vino, descendió y se murió. Nació como un humano, como un bebé. Imagínense lo humillante que sería nosotros disfrazarnos de bebé. Bueno, Jesús no se disfrazó de bebé, Jesús se hizo bebé. Y vivió 33 años en esta tierra. Soportando a su creación, desecharlo. Y dentro de su creación, a su pueblo, el pueblo que había elegido. Maltratarlo,
insultarlo y matarlo. Y mientras tanto, mientras él era insultado y maltratado, él mostraba que él sí era hijo de Dios y que tenían que arrepentirse. En Marcos lo repite a cada rato: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y nadie le escuchaba. Entonces, fue su muerte, su sangre, el pago. Pero este pago se magnifica, se exponencia al ver su vida también. Yo no sé si todos conocen a este Señor. Pero si no lo conoces, tenés que arrepentirte. Porque todavía es el tiempo, todavía estás vivo. Y mientras estés vivo tenés tiempo de acercarte a Dios. Tenés tiempo de mirar tu vida y de decir: qué rebelde que fui. Qué mal que la llevo. Cuánto maltrato hacia la persona de Dios estoy haciendo con mi vida. Acércate a Él. Él no le niega a nadie de su amor. Pero lo leíamos hace un rato. Él va a habitar, va a vivir con las personas que estén dispuestas a hacer, no una oración, no levantar la mano, no creer de forma momentánea o esporádica que Él es Señor, sino estas personas que son capaces de entregar su vida y de gastarse a sí mismos para servir a Dios, para servirle a Él. Y así como vemos que cualquier sufrimiento que tenga el cristiano, el Hijo de Dios, es insignificante para la gloria venidera. Te puedo decir que cualquier placer que te dé la vida es insignificante al lado de la muerte venidera, de la muerte eterna. Porque Juan también es claro: o sos hijo de Dios y lo recibís como Señor. Ese es un lado. O no lo sos y ya fuiste condenado por desechar su nombre. No existe un limbo donde vas a arreglar las cosas cuando te mueras. Este es el momento en donde podemos acercarnos al Señor y tenemos tiempo de hacerlo. ¿Y cómo sabemos si estamos creciendo en esta vida espiritual? ¿Cómo sabemos si estamos logrando doblegar nuestro orgullo y alienar nuestra vida a la del Señor? ¿Cómo sabemos sin que nuestro corazón nos engañe? Y es fantástico porque la Biblia también te da soluciones para esto. Los invito a ir a Corintios otra vez. Perdón, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu, y eso es lo que tenés que buscar en tu vida, hermano. ¿Quieres saber si tu corazón está menos orgulloso que ayer? Deberías tener más fruto del Espíritu hoy. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay refutación, no hay nada que se oponga a esas cosas. Y vienen directamente del Espíritu. Estoy logrando doblegar mi orgullo. A ver, tengo estas cosas, a mí me faltan un montón. Y todos los días lucho en crecer un poquito más. Como decía Diego en la prédica pasada,
Podés crecer a tiro de flecha, podés crecer un poco más despacio, o podés ir lentísimo creciendo. Pero la cuestión es que crezcas. Y qué lindo cuando cada vez crecemos más rápido. Primero analizamos en nuestra vida y decimos, ¿tengo todo esto? Lo analizamos, lo ponemos en relieve y vemos qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que cambiar. Pero hay una forma más, y está en Efesios 4:8. Y es, ¿dónde está mi cabeza mientras yo vivo? ¿Cómo se llenan este disco duro que tengo de cosas? Por esto dice, me equivoqué de pasaje. Pero bueno, dice, en esto pensas, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno. Son 7 cosas, si no me equivoco. ¿Pensás cosas dignas de ser un hijo de Dios? ¿Qué tenés allá adentro? Porque eso no lo ve nadie. Yo puedo ver, primero en mi vida, pero también se refleja en la tuya. Si sos una persona mansa, que tiene paciencia, que tiene paz, se refleja. Pero el estudio va más adentro. La inspección de nuestra vida va más profunda. Y tenés que ver qué tenés en la cabeza. ¿Es digno de alabanza? ¿Es bueno? Perdón, me quedé, seguí buscando el versículo. Filipenses. Gracias. Filipenses 4:8. Ahí está. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Y si en ello hay alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y uno puede decir, me cuesta horrores manejar mi cabeza. No tengo control sobre ella. Y uno piensa que se puede excusar, decir, no, mi mente es muy débil y no puedo controlar mis pensamientos. Y Pablo sigue dándonos instrucción como lo hizo al principio. En 2 Corintios 10:5. 10:4. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de devastar argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, otra vez vuelvo al principio. ¿Cómo puedo yo identificar un pensamiento que está en contra de Cristo si no conozco su palabra, si no conozco su pensamiento? Entonces, nos quedan muy pocas soluciones. Es leer y orar. Escuchar prédicas y orar. Escuchar podcast y orar. Tenemos un montón de herramientas para poder crecer hoy en día. Esta globalización que tanto se quejan porque en parte dicen que ha destruido la moral y la ética del humano, también nos ha acercado herramientas invaluables para crecer como hijos de Dios. Tenemos a un clic Paul Washer, MacArthur, personas que en la vida lo vas a ver en un púlpito argentino y que predican espectacularmente bien. No me gusta leer, tenés podcast. No, pero yo quiero escuchar la Biblia. Perfecto, hay aplicaciones que te leen la Biblia. Y esas mismas aplicaciones tienen comentarios para que después puedas escuchar o leer los comentarios de lo que escuchaste o leíste.
Y de poco nos quedamos sin excusa. Es decir, ¿por qué no crezco más como hijo de Dios? Y la base de todo sigue siendo la misma. Tal vez somos lo suficientemente orgullosos para aceptar que necesitamos de Dios para crecer. Tal vez pensamos que nos la sabemos todas. Y aunque conocemos a Dios de palabra, de oídas, es como Job, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos realmente te ven. Y esa parte de realmente mis ojos ahora te ven, la estiramos y la estiramos. Y seguimos conociendo a Dios de una forma muy diluida, laxa. Repito, el Señor exige mucho de sus hijos. ¿Por qué? Porque pagó el precio suficiente para exigir lo que Él quiera y porque es dueño de todo. Ahora, si sabemos que esta persona, que este Dios, que es dueño de todo, pagó el precio por mí, que soy esclavo de Él, que no me pertenezco, que mi voluntad tiene que ir alienándose cada vez más a la de Dios, porque eso me conviene también. Corintios nos deja con el versículo 20 como respuesta a lo que podemos hacer con todo eso. El 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Si entendemos que el precio por nuestra vida ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Es la única cosa que podamos darle a Dios. Si todo lo demás es de Él. No le podemos entregar nada. No, pasa que yo ofrendo mucho para poder faltar los sábados. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. ¿En serio queremos sobornar a Dios? No, pero yo le ayudo, hago ayudas todos los días, por lo menos 4, una vez me dijeron. Si lo que Dios exige de vos es que le des gloria. El poder Él ya lo tiene, la autoridad ya la tiene. Lo que falta es que nosotros reconozcamos ese poder, esa autoridad y respondamos dándole gloria y obediencia. Y me gustaría terminar con un versículo que a algunos dejará en paz. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y alentarlos a poder hacer este estudio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra forma de caminar. ¿Estamos dándole el lugar a Dios que Él se merece? Y solo para aclarar, aunque es obvio, por lo menos para los que me conocen, yo no tomo esto de una posición asumida. Todo lo que les dije me golpeó primero y me mostró un montón de cosas que en mi vida tengo que cambiar y que tengo que mejorar. Y digo, qué bueno, porque no soy perfecto. Y como hijo de Dios, vas a ser perfecto cuando estés en gloria, junto con nuestro Señor. Hasta ese momento, nos esforcemos en crecer, en conocerle más y hacerle más caso, serle más obediente y menos orgullosos. Me gustaría terminar con una palabra de oración. Papá, te damos las gracias, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, es cierto. Pero también eres un Dios que espera de sus hijos, Señor. Ayúdanos a romper nuestro orgullo, papá, nuestra vagancia en muchos casos, papá, para poder crecer en vos, conocerte más, entender que te pertenecemos, Señor. Hacerle entender eso a nuestro orgullo, Señor. Y que nuestra vida la podamos vivir de tal manera que podamos repetir
las palabras de Pablo de que con gusto nos vamos a gastar si es para poder servirte a vos, papá. Gracias, papá, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.